Ok, entonces, la definición de un plano en el espacio es lo que sigue. Si nosotros tenemos un punto P en el espacio y tenemos un vector n que es distinto de 0, ¿sí? Entonces, el conjunto de todos los puntos, Q, para los cuales se cumple esto, el vector PQ punto el vector n es igual a 0, se llama un plano en el espacio. ¿Sí? Entonces, dicho de otra manera, o visto gráficamente más bien, vamos a tener nosotros nuestros ejes y vamos a obtener aquí, y luego aquí me van a disculpar por la maravillosísima perspectiva que me voy a aventar, pero vamos a tener el plano. ¿Okay? Entonces, el plano siempre va a tener dos componentes conocidas. Vamos a tener un punto P que esté sobre el plano, ¿sí? Que va a tener coordenadas x0, y0, z0. Y además vamos a tener un vector n. Este vector n es llamado vector normal. Y lo importante del vector normal es que va a ser ortogonal, ¿sí? O perpendicular a cualquier otro vector que se tenga en el plano. Entonces, la definición del plano es la siguiente. Yo tengo un punto conocido. Yo puedo poner cualquier otro punto, ¿sí? Cualquier otro punto arbitrario y hacer un vector entre estos dos. Entonces, todos los puntos arbitrarios Q, para los cuales los vectores que yo forme con el punto conocido P sean ortogonales al vector n, ¿sí? Todo esto va a constituir un plano. Si yo pusiera un punto acá, un punto Q, que estuviera fuera del plano, y el vector este tuviera un ángulo distinto de 90 grados respecto al vector normal, pues ya no forma parte del plano, ¿sí? Entonces, en otras palabras, un plano es un conjunto de vectores que son ortogonales a un vector llamado vector normal, ¿sí? Esa es a grandes rasgos la definición. Los planos generalmente se representan con la letra pi, es decir, la ecuación del plano generalmente se va a representar mediante esta letra, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se construye esta ecuación. Tenemos nosotros el punto P, que dijimos que era un punto conocido sobre el plano. Y teníamos también un vector normal, que también es un vector conocido, vamos a ponerle ahí, más bj, más z. ¿Okay? Y entonces vamos a sugerir nosotros un punto Q. Pero este punto Q pues es un punto arbitrario, es decir, puede tener cualquier coordenada que nosotros le asignemos, ¿sí? No sabemos en realidad cuánto vale. Entonces, lo primero que tenemos que construir de acuerdo a la ecuación del plano, pues es precisamente el vector que va de P a Q, ¿sí? Este vector va a estar dado por la siguiente expresión. El vector PQ va a ser el vector x menos x0, y menos y0 y z menos z0. ¿Sí? Recuerden que dados dos puntos, un vector que está entre ellos se construye restando sus componentes. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos nosotros el vector PQ, pues se supone que este vector tiene que ser ortogonal al vector n. Habíamos dicho que los vectores son ortogonales siempre y cuando su producto punto sea igual a 0, ¿sí? Entonces, pues vamos a hacer precisamente este producto punto con los dos vectores que tenemos, con el vector PQ y con el vector n, que ese ya lo conocemos. Entonces, esta operación PQ.n va a ser componente en i por componente en i. Tendríamos A
por x menos x0 más componente j por componente j. B, vamos a tener b por y menos y0. Y por último vamos a tener componente k por componente k. Entonces esto nos va a dar c por z menos z0. ¿Sí? Recuerden que el producto punto es el producto, bueno, la suma del producto de cada componente. Y esto, como se supone que son ortogonales, pues esto tiene que ser igual a 0. Si nosotros simplificamos un poquito esta expresión, ¿sí? Lo que podemos hacer pues es precisamente aplicar aquí la ley distributiva y quitar los paréntesis. Tendríamos entonces ax más by más cz es igual a ax0 más by0 más z0. ¿Sí? Aquí nada más multiplicamos cada uno y luego los que estaban negativos pues los pasamos de este lado del igual. ¿Sí? En el lado izquierdo lo que tenemos son entonces las componentes a, b y c del vector normal, ¿sí? Multiplicadas por x, y, z, que me vendrían a dar como una posición arbitraria. Y del lado derecho lo que tengo son las componentes a, b, c del vector normal multiplicados por las coordenadas x0, y0, z0 del punto. Pero entonces todo el lado derecho, si tengo un número que sí conozco por otro número que también conozco, pues me va a dar al final una constante. Entonces, la ecuación del plano pi se va a representar como ax más by más cz igual a una constante d. Esta constante pues corresponde a esta operación. ¿Ok? Entonces, esto se conoce como la ecuación cartesiana de un plano. ¿Preguntas? ¿No? ¿Cómo se conoce, maestro? Ecuación cartesiana. Ah, ok. Ecuación Y cartesiana. entonces todo lo que está después del igual se simplifica. Sí, o sea, es que al final, ahorita lo vemos en un ejemplo, pero todo lo que está después del igual, o sea, esta operación, pues le va a dar como resultado un número, ¿sí? Y a ese número se le conoce como D. Miren, vamos a ver un ejemplito para que nos termine de cuadrar esto, ¿sí? Queremos encontrar la ecuación de un plano que pasa por el punto 2,5,1 y que tiene como vector normal el vector i menos 2j más 3k. ¿Ok? Entonces, si yo quiero plantear la ecuación del plano, pues vámonos precisamente a esta expresión que tenemos aquí. Entonces, tendríamos las componentes del vector, que en este caso las componentes del vector pues están dadas por el vector normal que sí conozco. Sería entonces 1x menos 2y más 3z. ¿Sí? Y esto va a ser igual a las componentes del vector multiplicadas por las coordenadas del punto, que es el lado derecho de la expresión. Entonces tendríamos 1 por 2 más menos 2 por 5 más 3 por 1. Al simplificar esto, es decir, al hacer la operación en el lado derecho, pues nos va a quedar x menos 2y más 3z es igual a, esto es 3 menos 10 más 3, entonces 6 menos 4. ¿Sí? Esa es la expresión
del plano. ¿Eso es esto? No, no es cierto, es menos 5, porque esto es 2, no es 3. Menos 5. ¿Sí? Es 2 menos 10 más 3, es 5 menos 10 menos 5. ¿Sí? Esa es la ecuación del plano. O sea, es esta representación que tengo aquí es precisamente la ecuación cartesiana. Y recuerden que las ecuaciones del plano generalmente se representan con la letra I. ¿Ok? Ahora, me va a preguntar al respecto. Sí, no se sacó el punto, o sea, nomás se saca el punto PQ cuando te El dan más punto puntos, ¿no? PQ solo se va a calcular específicamente cuando no tenemos el vector normal. ¿Sí? Ahorita vemos si quieren un ejemplo de qué sucede cuando no me dan el vector normal, qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Sale. Déjenme nada más, antes de ver eso, nada más vamos a ver, porque luego nos empiezan a salir cosas raras y no le encuentran explicación y luego los confundo un poquito más. Existen algunos planos que son planos especiales. Por ejemplo, regresando aquí a mis ejes. ¿Sí? Es X, Y, Z. El plano XY, o sea, es todo el que está formado por los vectores paralelos a X o a Y, o en otras palabras, más bien, son los vectores que van a ser ortogonales a Z. Este plano tiene como ecuación Z igual a 0. ¿Sí? Esa es ecuación. El plano, aquí, el plano XZ va a ser el plano en el que todos los vectores que estén ahí sean ortogonales al vector o al eje Y. Y su ecuación pues es Y igual a 0. Y por último, el plano YZ, pues va a ser el plano que sea, va a ser el conjunto de vectores que sean ortogonales al eje X. Y su ecuación va a ser X igual a 0. ¿Sí? Esos son los planos que conforman el espacio tridimensional, por así decirlo. Existen algunos otros planos que también tienen una forma similar, pero no son exactamente iguales. Entonces, voy a revisar aquí los ejes. Si nosotros obtenemos un plano que tenga una ecuación como X igual a A, ¿sí? O sea, que me dé así, esta sea la ecuación, que sea X igual a una constante. Este plano va a ser paralelo al plano YZ. Entonces, el plano YZ pues va a estar dado por Z. Entonces, el plano X igual a A va a ser paralelo al plano YZ. Entonces, en el eje de las X sobre el valor A va a estar un plano así como que corte esto de esta forma. Y se va a pasar exactamente por ese valor. ¿Sí? Luego, si tenemos nosotros un plano que sea Y igual a B, pues vamos a tener un plano que sea paralelo al eje XZ. Quiere decir que en el punto B del eje Y va a existir un plano que sea paralelo al plano YZ, o sea, va a estar así como de esta forma. ¿Ok? Y por último, si tenemos nosotros un plano que sea Z igual a C, es decir, Z igual a una constante,
Vamos a tener un plano paralelo a XY, o sea, paralelo al piso. Entonces, en el punto Z igual a C, vamos a tener nosotros un plano de esta forma. ¿Ok? ¿Sí se entiende más o menos? Cuando la ecuación del plano resulte de alguna de estas formas, X, Y o Z igual a una constante, lo que tenemos son planos completamente paralelos a uno de los planos principales. ¿Sí? Entonces es como si fueran uno de los posibles lados de una caja. No más para que ahí los vayamos identificando. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver qué sucede con algunos casos especiales, así como me preguntaba ahorita Esteban, o sea, ¿qué sucede con el punto Q o cómo es que voy a calcular siempre la ecuación del plano? El ejemplo que vimos ahorita, pues es el caso más sencillo, en el que me dan tanto el punto como el vector normal. Pero vamos a ver, por ejemplo, este caso. Queremos encontrar la ecuación del plano que pasa por estos puntos. El punto 1, 2,1, el punto menos 3, perdón, menos 2, 3, menos 1 y el punto R, 1,0,4. ¿Sí? Entonces, si nosotros graficamos este plano, nos quedaría más o menos así. Tenemos el punto 1,2,1, el punto P, y luego menos 2,3, menos 1. ¿Sí? Y el punto R va a ser 1,0,4. Entonces, nos va a quedar algo así. ¿Sí? Entonces lo ponemos así en forma triangular y luego completamos. Y más o menos ese sería el plano, ¿sí? Extendido, ¿verdad? Algo así, no sé si se ve. Entonces, lo que queremos hacer pues es encontrar la ecuación de este plano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo sé que el plano contiene a estos tres puntos. En este caso, muchachos, recuerden que para la ecuación del plano necesitamos dos cosas. Necesitamos un punto conocido. Aquí tenemos tres para escoger. Podemos elegir el que queramos, ¿sí? Y necesitamos también un vector normal. Un vector normal es un vector que sea perpendicular, ¿sí? Perpendicular a cualquier vector en el plano. ¿Cómo le haremos para generar un vector perpendicular aquí? Bueno, nosotros conocemos una operación cuyo resultado me genera un vector ortogonal y esa operación es el producto cruz. ¿Sí? Recuerden ustedes que el producto cruz me da como resultado un tercer vector que es ortogonal tanto al vector U como al vector V. Entonces, si yo necesito precisamente construir este vector ortogonal, pues lo que necesito son dos vectores, ¿sí? Con los cuales hacer el producto cruz. ¿Y esos dos vectores de dónde los voy a sacar? Pues pueden ser QR y PR, o PQ y RQ, o RP y PQ, o sea, como ustedes quieran, ¿sí? Al final, cada par de puntos me van a generar un vector. Y con estos dos vectores puedo yo hacer el producto cruz para generar un tercero que sea el vector normal. ¿Sí?
Entonces, pues vamos a generar pues primeramente dos vectores sobre el plano. Yo ahorita lo que tengo son puntos en el plano, lo que necesito son vectores en el plano. ¿Cómo los voy a generar? Bueno, pues vamos a seleccionar dos puntos, ¿no? Podemos tener el punto P y el punto Q, o el punto Q y el punto R, como ustedes quieran. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, el vector PQ. ¿Sí? El vector PQ estaría dado por menos 2 menos 1 más 3 menos 2 más menos 1 menos 1. ¿Okay? Recuerden que el vector se genera nada más restando las componentes de un punto a otro. Entonces aquí tomamos las coordenadas del vector Q menos las coordenadas del vector P. ¿Sí? Entonces este primer vector pues va a ser menos 3i más j menos 2k. Y vamos a hacer otro vector. ¿Qué les parece el vector PR? Entonces, este estaría dado por 1 menos 1i más 0 menos 2j más 4 menos 1k. Volvemos, lo único que hicimos fue tomar las coordenadas del vector R, perdón, del punto R, y restarlas por las coordenadas del punto P. Y esto me va a generar el vector que va de P a R. Entonces, este vector sería, bueno, pues 0i menos 2j más 3k. Entonces ya tenemos dos vectores y estos dos vectores están sobre el plano. Lo que queremos nosotros es generar un tercer vector que sea ortogonal a estos dos, y eso lo hacemos con el producto cruz. Entonces vamos a hacer aquí PQ cruz PR. Recuerden que se hacía con un determinante. Aquí, muchachos, si hacemos PQ cruz PR o si hacemos PR cruz PQ, de todas formas vamos a obtener un vector ortogonal, ¿sí? Entonces, independientemente de si va en una dirección o en otra, de todas formas, es el vector que estamos buscando, es el vector normal. Realizando entonces este determinante, lo que obtenemos va a ser 3 menos 4 menos i menos 9 menos 0 menos 9j más 6 menos 0, 6k. Este de aquí es mi vector normal. ¿Sí? Entonces, ya que tengo el vector normal y tengo también uno de 3 puntos para escoger, pues ahora sí puedo hacer la ecuación del plano. Recuerden que la ecuación del plano era cada componente del vector normal por x, y y z respectivamente. Y luego cada componente del vector normal por uno de los puntos conocidos. Y si quieren vamos a dejar el punto P, nada más porque primero, ¿no? Entonces aquí vamos a tener la componente y del vector por la coordenada x del punto, la componente j por la coordenada y la componente k por la coordenada z. Esto me va a dar entonces, ¿qué tenemos? 18 más 6 menos 1 nos da 23.
Y esa es la ecuación del plano. ¿Vale? ¿Preguntas? Maestra, al sacar el producto cruz, aunque lo pongamos volteado de todas, nos va a dar un vector ortogonal. Sí, sí, ahí sí no importa, en este caso no importa cómo acomode los vectores, de todas formas le va a dar. Lo único es que el vector en vez de ir hacia arriba, pues iría hacia abajo, pero de todas formas es ortogonal. Ok. Ahora, ¿qué sucede? Ok, ya sabemos cómo construir la ecuación de un plano. ¿Qué pasa con dos planos en el espacio? O sea, ¿cómo interactúan? Bueno, ahorita les dije que existen algunos planos especiales que son paralelos a los planos de los que forman el espacio, ¿sí? ¿Cómo verificamos eso? ¿Cómo verificamos que un plano sea paralelo a otro? Es decir, si yo tengo dos planos, ¿cómo sé que van a ser paralelos? Con esto tenemos que trabajar con sus vectores normales. Cada plano va a tener un vector normal, ¿sí? Dos planos van a ser paralelos, es decir, pi1 va a ser paralelo a pi2, siempre y cuando sus vectores normales sean también paralelos entre sí. ¿Y alguien se acuerda cómo saber si dos vectores son paralelos? Cuando el producto cruz es igual a 0, ¿no? Así es. Entonces, si ustedes tienen dos planos y el producto cruz de sus vectores normales es igual a 0, entonces quiere decir que los planos son paralelos. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que si dos planos no son paralelos, es decir, que el producto cruz de sus vectores normales sea cualquier cosa distinta de 0, entonces estos vectores se van a intersectar, perdón, estos planos se van a intersectar. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un plano, aquí tenemos otro, y si no son paralelos, entonces se van a intersectar a lo largo de una recta. Y nosotros vamos a poder encontrar esos puntos de intersección. Entonces, para encontrar los puntos de intersección de dos planos, lo que se va a hacer es resolver un sistema de ecuaciones. Vamos, si quieren, a verlo con un ejemplo para no estar escribiendo así en términos tan generales. Tenemos el plano 1, que está dado por 2x menos y menos z igual a 3. Y tenemos el plano 2, que está dado por x más 2y más 3z igual a 7. Lo que nosotros queremos hacer es determinar todos los puntos sobre los que se intersectan estos dos planos, o sus puntos de corte, o la recta sobre la cual se están cortando. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, vamos a construir un sistema de ecuaciones. Vamos a tomar las ecuaciones de los planos y a escribirlas en forma matricial. Ahora, este es un sistema incompleto, ¿sí? Porque tenemos solamente dos ecuaciones, pero tres variables. Entonces, completamos el sistema con un renglón de ceros.
Automáticamente al hacer esto vamos a saber, como todo el renglón 3 se nos hizo 0, pues sabemos que este sistema va a tener solución múltiple, ¿sí? Y aquí pues procedemos a resolverlo. Entonces, no sé si se acuerdan cómo resolver estos por Gauss o por Gauss-Jordan. Vamos a darle una repasada rápidamente. Lo primero que podemos hacer es intercambiar los renglones 1 y 2 para tener un 1 en la primera posición. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 7, 2 menos 1 menos 1, 3. Y el tercer renglón pues va a ser solamente 0. ¿Sí? Luego, lo que queremos hacer es transformar este elemento en un 0. Para ello, vamos a tomar el renglón 1, que es el renglón pivote, lo vamos a multiplicar por menos 2 y lo vamos a sumar al renglón 2. Con esto, con esta operación, el elemento 2, 1 se va a hacer un 0. Entonces, en este caso, pues nuestro renglón 1 es el pivote, no se modifica. El renglón 3 está ahí nada más para rellenar y vamos a multiplicar el renglón 2. Tendríamos menos 2 más 2, 0, menos 4 menos 1 menos 5, menos 6 menos 1 menos 7 y menos 14 más 3 menos 1. ¿Sí? Luego, siguiendo el método de Gauss o de Gauss-Jordan, el que quieran, pues tenemos que convertir el siguiente elemento de la diagonal en un 1. Para ello vamos a tomar todo el renglón 2 y lo vamos a multiplicar por menos 1 o a dividir entre menos 5, es lo mismo. Vamos a tener entonces, bueno, el renglón 1 no lo estamos modificando de momento, el renglón 3 ya dijimos que estaba ahí nomás de relleno, y el renglón 2 nos va a quedar como 0, 1, 7 quintos y 11 quintos. ¿Sí? Nada más para expresar esto de la manera más sencilla posible, pues vamos a terminar aquí o vamos a seguir con el método de Gauss-Jordan. Entonces, lo que queremos hacer es transformar este 2 en un 0. Para ello, multiplicamos el renglón 2, que es el pivote, por menos 2 y le sumamos cada elemento del renglón 1. Nos va a quedar entonces, el renglón 3 queda igual, el renglón 2 también es mi renglón pivote, y aquí me va a quedar 0 por menos 2, 0, más 1, 1, 1 por menos 2, menos 2, más 2, 0, 7 quintos por menos 2 va a ser menos 14 quintos, más 3, 1 quinto, y 11 quintos por menos 2 va a ser menos 22 quintos, más 7, 13 quintos. ¿Okay? Entonces, construyendo aquí el sistema de ecuaciones, vamos a tener que x más 1 quinto de z es igual a 13 quintos, que más 7 quintos de z es igual a 11 quintos, y como habíamos dicho, el tercer renglón que se hizo completamente 0, pues nos indica que z es igual a t. T es un parámetro, es decir, cualquier valor, ¿sí? Le podemos asignar valores positivos, negativos, 0, fraccionales, lo que sea. Reescribiendo entonces estas ecuaciones en términos de t, vamos a tener lo siguiente. X es igual a 13 quintos menos 1 quinto de t. Y es igual a 11 quintos menos 7 quintos de t. Y z es igual a t. ¿A qué se parecen esas? ¿A nadie le suena? Las acabamos de ver. Bueno, hace una clase. La de las ecuaciones ¿De qué? paramétricas. Así es. Estas
son las ecuaciones paramétricas de una recta. ¿Qué quiere decir, muchachos? Quiere decir que cuando dos planos se intersectan, se cortan a lo largo de una recta. ¿Cuál recta? Pues esta. Cuando les pregunten a ustedes cuáles son los puntos de intersección de un plano, es un número infinito de puntos. Todos los puntos que estén sobre una recta. ¿Sobre cuál? Pues sobre la que les dé como resultado la intersección. Aquí en este caso tuvimos esto, ¿sí? Entonces, todos los puntos que estén sobre esta recta van a estar en la intersección de los dos planos que tenemos. Es decir, al cortarse estos dos planos van a formar la recta que aquí obtenemos. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Muy bien.